tema de la prisión preventiva oficiosa, en mi consideración, creo que debe tener vigencia hasta mañana, ¿sí? Y de ahí el resto de digamos, de los criterios de la Corte son muy importantes. Ahorita se estaba debatiendo el criterio 693 diagonal 2023 respecto a la convencionalidad de dicha prisión preventiva oficiosa. También ahorita en unos minutos que lleguemos a la computadora, unos 3, 4 minutos, les voy a mandar el, el documento de que el día de ayer en comisiones se aprobó la limitación a la suspensión del acto reclamado, que no va a proceder en aquellos casos cuando se trate de inconstitucionalidad de las leyes y que estas se van a ejecutar hasta el final, hasta que se declare inconstitucional la misma. Esto está generando mucha problemática con relación al tema del, del amparo, porque entonces prácticamente le estamos quitando los dientes al juicio de amparo y eso yo lo veo muy peligroso. Entonces, ahorita en este momento le voy a enviar a la licenciada Carla la iniciativa y el dictamen de, de las comisiones en el Senado de la República, donde trae esa problemática. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a observar es que hay un cambio normativo importante que va a trascender en nuestro sistema de seguridad y justicia. Bien, déjenme conecto en la otra sesión. Bien, agradezco su paciencia y su participación. Sí, estos criterios son muy importantes y es donde van a haber cambios normativos muy interesantes en cuanto hace el proceso. Sí, entonces, en este momento les voy a enviar los dictámenes del día de ayer para que ustedes lo tengan en sus instrumentos, ahí en su discusión. Bien, les acabo de mandar un documento, a ver si lo pueden leer rápidamente y claro, ahí podemos ver esa cuestión.
Yo tengo ahorita llevo 2.489 evaluaciones. Si se, hablen con el juez los jueces los jueces del sistema anterior y nos comentaron que hay ciento y feria de amparos en proceso. Claro. Son ciento y feria de expedientes y cada expediente tiene 11, 12 delitos: homicidio calificado, feminicidio, asociación delictuosa. Son delitos en los que el juez federal no te va a preguntar el impacto, te va a decir: repongo proceso, porque ya nos pasó, repongo el proceso donde había una sentencia, repuso y dijo, y para determinar la situación de su situación de su persona, debate medidas cautelares con el nuevo sistema y manda a hacer evaluación de riesgos. No nos preguntaron, el federal ordenó, y tienes medidas cautelares, 24 horas para hacerlo. Yo le contesto y le digo: en 24 no puedo, porque contrario a lo que señalan, la evaluación de riesgos que nosotros hacemos no es una simple verificación de datos. O sea, entrevistamos, verificamos, Lo que decía el doctor. pero además leemos la carpeta. Y sí, ¿por qué leemos? Porque el tema de que si estaba cerca al lugar de los hechos, si su domicilio estaba cerca al de la víctima, van a aventar un riesgo o una estabilidad. 17 riesgos, recuerdo tanto en un después feminicidio, 17 riesgos que no lo debatieron. Le dieron libertad condicionada. Luego le dieron suspensión. Yo denuncié el incumplimiento de la suspensión porque habían puesto en riesgo a la víctima. Nadie hizo nada y al final la señora se murió. Sí, La mataron. Entonces dices, algo no está funcionando adecuadamente. Y me van a venir a sumar. ¿Qué le digo yo al federal? No lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Tiene que hacer. Y son 12, los tengo que hacer a los 12. No tengo tantas posibilidades para hacer eso. Ya de por sí, fíjese. Eso es lo que quiere el gobernador, que se le diga, ¿sabe qué? Necesitamos fortalecer a las Las SUMECAS. UMECAS, sí, definitivamente. Y eso a reserva de que, y bueno, esto es que se haga el análisis de riesgo primero. Claro. Digamos, la otra corriente que estaba ahí, moverlos a que sí se requiere el análisis de riesgo. Y luego una vez que se hagan, que sí lo ocupe el MP, que es otra fase, ¿no? Es cierto que el análisis de riesgo hoy en día, desde nuestro punto de vista, está bien soportada, pero yo le concedo la razón cuando dice que no tenemos una determinación jurídica en específico que le dé esos dientes que necesita, porque estamos sostenidos en un modelo homologado. Ese modelo homologado ya se movió, las circunstancias cambiaron, los efectos para los cuales se creó la unidad eran un poco dentro del sistema y nos empezamos a convertir como la puerta trasera, hasta que Claro. empezamos a decir, no, significamos el 40%, creo que el 48% de todo el sistema de justicia penal a nivel local, ¿no? De los Sí, estados. No, y a nivel Entonces, federal también, ¿eh? Es un impacto importantísimo. claro, entonces dices tú, ¿sabes qué? Claro que hay que dotarle jurídica y materialmente del cubrir sus necesidades, porque nos vamos a convertir en una opción para el sistema. Ok, los que logran salir, ¿cómo los voy a supervisar? Vamos a suponer que un homicidio, y me toca en libertad condicionada, un homicidio calificado, ¿cómo yo voy a supervisar a esa persona? Me tienes que dar herramientas, tengo que ir al domicilio, tengo que notificarlo. No es solo la firma lo que hacemos nosotros. Hacemos antidopings, damos terapia psicológica, estamos haciendo monitoreo continuo a los domicilios. De verdad que sí hacemos un trabajo que dices tú, sistematizamos todo lo que no se había sistematizado del 15 al 21 cuando yo entré. Tenemos 10 millones de datos recolectados desde el 21 a la fecha. Hay que potencializar esa información, hay que hacer las cosas bien. Yo sí le veo un riesgo a esa cosa. A mí Yo sí. le veo totalmente el riesgo y además para mí sí es urgente y prioritario atender este tema. Y de ahí no nos vamos a bajar. ¿Por qué? Porque el tema de la revisión de la medida cautelar es sí o sí. Y el aporte de las unidades de evaluación de medidas cautelares y el seguimiento de las cautelas ahora se convierte en la parte primordial en el funcionamiento del sistema acusatorio. O sea, no hay otra forma de consolidarlo.
Todo mundo nos quejamos de que por qué los jueces están dejando en libertad a las personas. Pues debate. La realidad es que no están debatiendo y nosotros ya tenemos documentado ministerios públicos que no debaten la necesidad de medida cautelar, pese a que cuentan con el diagnóstico de riesgo en sus manos. Es lo que decíamos. Con una- Tenemos, perdón que le Ahí, corte, y ese- tenemos ese es otro. los riesgos y después dices, ¿por qué suspensión condicional? Primera Ujú. medida cautelar en todo caso. Te presenté 17 riesgos porque los tengo afuera con una medida cautelar. Sí. ¿Qué pasó con los riesgos? Así es. Lo que ¿Por dónde pasa te es vas? que se van con esa absurda, por no decir una palabra altisonante, pero por esa absurda y muy corta interpretación del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque el juez sí lo toma como facultativo. Evidentemente, el diagnóstico que ustedes emiten es una prueba más, pero no es una prueba cualquiera, es una Claro. prueba Y científica. viene de autoridad, Sí, para empezar, ¿no? y es una prueba científica que está soportada, que está soportada con una cuestión de vigilancia, de cumplimiento, de seguimiento y de desarrollo. Y tiene una Entonces, metodología para así es. hacerse, y esa metodología no la inventamos. Esa metodología salió en el 2015. Lo aprobó el Secretariado Ejecutivo, lo publicaron en el Boletín Oficial. Entonces, no estamos trabajando improvisadamente. Así es. Se ha mejorado, incluso ahora este año sacamos los perfiles para los evaluadores. Tengo criminólogos, tengo abogados, tengo el trabajador social, tengo las psicólogos, no tengo mucho, pero en función de ustedes yo sí tengo más. Entonces, sí necesitamos fortalecerlo. Qué bueno que están tomando ese tema, eso ya veníamos Sí. empujando Podría regalar la estadística para decirle cuántos análisis de riesgo se han hecho. Sí, claro. Y Sí, ustedes nos podrían regalar la estadística de, así En igual el en ámbito América, federal. cuántos análisis de riesgo hacen. Y ya decirle, pues es que mira, así le voy a dar el esto aquí también. incremento, ¿no? De lo que están haciendo. Aquí están del 20 lo que teníamos, el 21 lo que teníamos y cómo ha ido creciendo. Cerramos con ese es el total de nuestras acciones. Pero estos 9,000 son del 23 en evaluación de 9,000 riesgos. análisis de riesgo. Sí, en medidas cautelares, en suspensión condicional. Y estos son los totales de cada esto. Y hicimos 3,686 antidopings del 20 a la fecha, ¿no? Son como totales. No sé si les sirva aquí. No, totalmente que sí sirve, porque eso nos va a permitir el tema de la consolidación del sistema acusatorio. Ahorita todo mundo se anda quejando que los jueces están dejando en libertad a los criminales, pero la realidad es que no es cierto. No los dejan, si no debaten, pues si el juez Sí. tampoco va a suplir la deficiencia de Así la es, queja es y de en ese control sentido. horizontal, no es de control Claro. vertical. Digo yo que a mí me Claro. ha tocado estar en audiencias. Hay ministerios públicos que ni siquiera solicitan medida cautelar. Yo se lo puedo Ujú. asegurar. Se Que van ni siquiera, directo a la... ni siquiera el juez les impone una medida cautelar porque el Ministerio Público nunca la solicitó. Así es. Otro tema, ¿sabe qué he visto? Por ejemplo, un personaje de gran impacto que saben que lo traen por algo, de pronto caen por narcomenudeo. ¿Qué quiere que le dé el juez a un narcomenudeo con 3 bolsitas o 6 bolsitas de cristal? ¿Qué le van a dar? Y sí, es riesgo Entonces, procesal menos. cuando la persona realmente no tiene que estar ahí por un tema de posesión, tiene Claro. que estar a lo mejor por un homicidio calificado, por delincuencia organizada, qué sé yo, lo que traiga el tipo. Es peligroso, nos ponen en riesgo, sí, porque mis evaluadores van a esas zonas peligrosas a levantar todo el cotejo de la información. Y obvio que el juez le va a dar una suspensión condicional. Además, el sistema está diseñado para ese tipo Pero de salidas. también está diseñado para que se queden presos. Claro, pero pero no yo lo le debaten. digo, no lo están investigando por los delitos reales. Claro. Se están yendo por esos temas, como aquel que me comentó, ¿no? O sea, son temas así como que dices, pues porque un narcomenudeo, Ujú. ese señor trae otros, investígalo y judicialízalo por ese asunto. Le aseguro que no salen por eso. Así es. Sí hay bueno, usted fue un testigo de esa parte de insensibilidad, ¿no? Pues Y el lo, gobernador por eso dijo en la mañana, o sea, si esa cantaleta de que no, que sí, al final, si no tenemos el diagnóstico correcto, pues ni siquiera vamos a saber si sí nos va a impactar o no. claro, Porque el Supremo Tribunal ya ves que dijo que no tengo dislegado, entonces
Si no tiene desviolado, ¿cómo podemos advertir el nivel del peligro, perdón? Lo que sabemos nosotros es que hay 300 homicidas y hay aprox 200 secuestradores que están actualmente con prisión oficiosa. Bueno,
Bien, una disculpa, compañeros, es que hay un debate con la cuestión de la continuidad en la prisión preventiva oficiosa. A ver, no sé quién esté, si Ashley o Carlita, que me habiliten el coanfitrión para poderles proyectar algún, digamos, el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional del 12 de abril del 2019. Buenas noches, licenciado. Fíjense que este tema de las medidas cautelares va a generar digamos, una polémica interesante, porque en el 2019 yo me opuse a la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa. Desde hace años he venido sosteniendo que esta medida cautelar tiene una duración constitucional perentoria, y hoy es el último día de vigencia en virtud de que no se hizo la evaluación para la continuidad de esa medida, y a esto se le suman dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en la parte conducente dice lo siguiente. Esto lo tenemos aquí. Sí, la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación o a partir de los 5 años cumplidos de la vigencia del presente decreto. Sí, entonces la evaluación tiene que realizarse a partir de mañana. Pero este plazo señalado en el párrafo anterior se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida cautelar y la eficacia del sistema penal acusatorio mediante informes emitidos por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta los poderes judiciales respectivos, así como las fiscalías o procuradurías y organismos de protección de derechos humanos, y deberá contener al menos los siguientes elementos. Primero, debemos tomar en cuenta el desempeño eficaz de las unidades estatales de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. El segundo, la eficacia de las medidas cautelares aplicadas. El tercero, la creación y desempeño de instancias de atención integral a víctimas. El cuarto, la implementación de sistemas de información criminal y de judicialización. Y el quinto, el resultado de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Y el sexto, los avances de la implementación de los elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, Policía de Investigación, Policía Preventiva, perito, entre otros. Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los elementos críticos serán dispuestos por la ley correspondiente. ¿Sí? Es decir, ahí nos exige la creación de esta medida. Entonces, digamos, creo que a partir de mañana, que ya se cumplen los 5 años que marca el primer lineamiento, no tenemos evaluación hasta este momento. Entonces, ¿cómo podemos determinar la continuidad de su aplicación si tenemos dos sentencias de la Corte Interamericana donde nos dice que no se debe tomar en cuenta ya esa aplicación? Tengo entendido que se ha debatido el criterio 693 de 2000, del año 2019, perdón, el criterio 693 del año 2023, en donde se hace referencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconvencional a la prisión preventiva oficiosa. Dicho sea de otra manera, ya no se puede aplicar el tema de la prisión preventiva oficiosa por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y claro, los gobernadores han pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tocar la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la Corte tiene, más bien dicho, ha establecido que se tiene que revisar ese tema. Las leyes establecen que esta medida cautelar no deberá exceder de 2 años y deberá verificarse esta situación. Entonces, claro, en el tema de la impartición de justicia es un tema que preocupa a la población, especialmente cuando un delito se persigue y los presuntos responsables han sido identificados o incluso detenidos. Si bien establecer una condena es un proceso largo, una de las principales medidas cautelares es la prisión preventiva oficiosa, la cual un juez le da en ciertos delitos y busca que se logren los fines del procedimiento legal. Es decir, es uno de los primeros pasos para establecer una pena. Pero pese a su relevancia, dentro de la Corte se busca eliminar su aplicación en muchos casos. De acuerdo con lo expuesto por la misma Corte, la prisión preventiva no deberá ser superior de 2 años a excepción de que se trate del ejercicio del derecho de defensa. Desde luego, a dejar de modo más claro es que los delitos que hay prisión preventiva oficiosa, en el Diario Oficial de la Federación se publicó que se prevén delitos que se hayan cometido con violencia o que impliquen la utilización de armas. Pero se puede eliminar la prisión preventiva oficiosa. Recuerden ustedes que cuando Arturo Saldívar fungía como presidente de la Corte, propuso modificar esta medida cautelar para definir la situación legal de una persona, especialmente cuando la misma pasara más de 2 años tras la reja sin recibir una sentencia. La medida proponía de que aquellos que llevaran muchos años en espera fueran liberados de manera inmediata. Actualmente es la ministra Margarita Ríos Fajar quien se ha adelantado que pronto se propondrá acotar la ampliación del catálogo de delitos que involucra la prisión, así como reinterpretar la figura para que ésta deje de ser automática. En este sentido, la ministra detalló que su proyecto, y en el cual se discutirá en este mes de abril, enmarca que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, quienes se encarguen de efectuar un esquema mediante el cual se dicen cuáles son los casos que ameriten prisión preventiva oficiosa y con ellos frene la liberación masiva de manera inmediata. Pero la discusión se plantearía que la medida cautelar ya no se aplique en ciertos delitos una vez que se logre ejecutarse el cambio en las leyes secundarias, por lo que en caso de cometerse esos delitos, la medida cautelar dejará de aplicarse de manera automática en delitos como la desaparición forzada, los delitos electorales, la corrupción, los delitos relacionados con hidrocarburos, el robo de establecimientos y el robo de transporte de carga. Entonces, el motivo por el cual se busca que tales delitos ya no se aplique la prisión preventiva oficiosa se debe a que la ministra Ríos Fajat toma en cuenta una acción presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se planteó que la medida es inconvencional, derivado en la aplicación de una sanción para México. Cabe destacar que, además de la ministra, considera que el hecho de aplicar la medida cautelar y por lo que se busca la eliminación de la misma es que se deriva en la afectación a la presunción de inocencia, al mismo tiempo la libertad personal y la igualdad que la ley remarca en cuanto hace al desarrollo proyecto de vida. Entonces, eso quiere decir que en el campo de las medidas cautelares, pues evidentemente va a haber una revolución, así literal, en los próximos días sobre este tipo de medidas. Sí, en la sesión pasada y ahorita en las reuniones que estamos sosteniendo, desde el 2019 específicamente el 8 de febrero del 2019, yo fui un opositor de la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pero además ahora yo soy de la idea que la prisión preventiva justificada debe aplicarse y debe hacerse con base a diagnósticos de riesgos procesales, aun cuando el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece ese parámetro, digamos, de riesgo procesal que el juez podrá y no lo interpreta como un elemento obligatorio, sino como un elemento facultativo en esas circunstancias.
Entonces, lo que podemos observar aquí en estos cambios normativos, evidentemente, es que se tiene que dar atrás a estos criterios. Y este es el último criterio de la Suprema Corte, perdón, sí, es de plenos regionales de la región centro-norte, donde la suspensión provisional en el amparo indirecto deberá concederse para efectos de que la parte quejosa no sea detenida cuando se reclame la orden de aprehensión por delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Es decir, ahí se cuenta con ese criterio y debemos tomar en cuenta estas circunstancias. Entonces, claro, con este criterio vamos a considerar que se va a declarar inconvencional el artículo 166, fracción primera de nuestra ley de amparo, y por consecuencia es necesario que se analicen estas circunstancias. ¿Sale? Entonces, ahorita les voy a mandar estos rubros y que van a impactar, digamos, a nuestra operatividad en cuanto hace a este tema que seguramente en estos días va a cobrar especial importancia, sobre todo si somos operadores en el sistema de seguridad y justicia. ¿Sí estamos de acuerdo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario en esta parte. Sí, en cuanto hace a que el día de mañana, en mi consideración, creo que debe de ser vigente constitucionalmente hablando el tema de la prisión preventiva oficiosa. Bien, ahora, el otro tema que consideramos importante, que ya les envié en dichos documentos, es el boletín de prensa. Más dicho, la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal, en donde se adiciona un último párrafo al artículo 148 y se deroga el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo para quedar como sigue. Y nos dice que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. ¿Sí? Sino solamente fijarán efectos, digamos, a instancia de parte. Y lo que se pretende eliminar es el último párrafo del artículo 129, donde dice que el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá concederle la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. ¿Sí? Este es el párrafo que se está eliminando y que ya fue aprobado por comisiones. Sí, y ahora tenemos que este, establecer, ya tienen ahí ustedes el documento y será motivo de debate, digamos, esta parte, porque hasta dónde ahora sí podríamos considerar estos efectos de carácter suspensional.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que en tratándose de estos elementos, digamos, de materia de leyes, le están quitando los dientes a nuestro juicio de amparo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se establecía que el juicio de amparo era para dar una protección inmediata contra cualquier acto. Entonces, esta reforma en la ley de amparo tiene dos objetivos. El primero, eliminar la posibilidad de que se conceda la suspensión en casos de que en casos de negarse se cause una mayor afectación al interés social. Y el segundo, establecer que no se otorgará la suspensión con efectos generales, tratándose de amparos que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales. La exposición de motivos establece que las suspensiones con efectos generales que la Corte ha concedido en los últimos años, en contra de leyes aprobadas y emitidas por el Congreso, han extralimitado de lo que prevé la ley de amparo. Entonces, en la restricción a la ponderación judicial en la suspensión en todos los amparos, no solo en amparos contra leyes. La suspensión es una herramienta de amparo que permite que se detengan o restituyan derechos humanos presuntamente violados mientras se desahoga el juicio. Sin esta medida, las violaciones se podrán se podrán extender por años, ser irreparables o cesar, lo que haría improcedente el juicio de amparo. En muchos casos, un amparo sin suspensión no sirve para proteger a las personas de actos inconstitucionales. Entonces, la ley establece que en principio hay varias hipótesis por las cuales no procede el juicio de amparo. Sin embargo, y como excepción, el juez podrá otorgar la suspensión, aún en estos casos de orden público, siempre y cuando aprecie y argumente con datos objetivos que la negativa de suspensión produce mayor afectación al interés social. El párrafo lo establece de la manera siguiente. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de casos previstos en este artículo, si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional pudiese causar mayor afectación al interés social. Entonces, como un cuarto punto, el propósito de esta iniciativa consiste en eliminar este párrafo y privar a los jueces y a los quejosos de la posibilidad de obtener suspensión en casos de que se alegue un orden público o por la autoridad, a pesar de que la negativa a la suspensión pueda causar mayor afectación al interés social. Entonces, el efecto sería reducir la discreción judicial y prácticamente hacer inútil la defensa constitucional de los particulares cuando la suspensión sea necesaria y la autoridad aduzca la aplicabilidad de cualquiera de las fracciones del artículo 129. Entonces, de aprobarse la iniciativa, podría ser invalidada por el Poder Judicial, ya que la suspensión resultante de una ponderación en sede judicial es un derecho constitucional. Recuerden ustedes que su importancia es tal en la defensa de los derechos que la Constitución ordena la penalización de violaciones a la suspensión. La propia Constitución establece en el artículo 107 que, podrá concederse el amparo, en qué casos procede, y no se deben exigir requisitos mayores que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva. Entonces, sabemos que les dan amplias facultades a distintas autoridades para resolver sobre el tema de la suspensión y el incumplimiento de una sanción. Dice, la autoridad responsable que desobedezca a un auto de suspensión o que ante tal medida admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, desde luego será sancionado penalmente. Entonces, prohibir la suspensión general en amparo contra leyes. El segundo objetivo de la iniciativa es agregar un párrafo en la ley de amparo prohibiendo suspensiones generales en amparo contra leyes, como las que se han otorgado jueces competentes en casos como lo de las legislaciones aplicables a la energía eléctrica, leyes expedidas en clara contravención a las disposiciones constitucionales, tal como la Corte lo ha confirmado con posterioridad. Este efecto va a ser adverso y absurdo porque
o ante una ley presumiblemente inconstitucional, mientras no sea invalidada por la Corte, por medio de acciones de inconstitucionalidad, algunos quejosos tendrían suspensión para que la ley invalide o no vulnere sus derechos constitucionales, mientras que otros no tendrían por criterios diversos que los jueces de amparo que llevan los juicios o por no haberse promovido el juicio de amparo. En este caso, en la práctica, esto permite hacer leyes claramente inconstitucionales y que tengan vigencia sobre la Constitución, al menos para algunos quejosos o para quienes decidieron no ampararse o no pudieron hacerlo con la asesoría adecuada, y entonces se podría romper el principio de igualdad ante la ley. Y claro, en tema de actividad económica, este resultado de desigualdad produce efectos contrarios a la competencia y propicia efectos monopólicos contra las empresas o personas de las cuales no se han amparado o no se haya obtenido suspensión individual. Entonces, un Estado constitucional de derecho hace efectivas las garantías para evitar normas inconstitucionales o que estas normas inconstitucionales vulneren los derechos de las personas bajo el esquema de igualdad y expeditez. Entonces, en conclusión, podemos obtener lo siguiente. El Poder Judicial y el amparo han sido objeto de una reforma integral, constitucional y legal, impulsada por el Ejecutivo con base en un proyecto elaborado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este régimen está vigente y no restringe la suspensión como lo hacía la iniciativa en materia de esta nota. También se han llevado a cabo cuando se creó la ley de amparo que está vigente a partir del 2 de abril del 2013, se crearon foros para esa modernización y yo creo que el libro blanco de la Suprema Corte ha sido una de las mayores aportaciones en el ámbito jurídico para la consolidación del sistema de protección en materia de derechos humanos. Desde luego, yo considero, y eso sí es importante, de que quitar la suspensión o limitarla en tema de leyes, yo creo que sí sería verdaderamente grave. Sí, o sea, por ejemplo, si vuelven a sacar una modificación a la ley de la austeridad republicana, en donde al servidor público que salga está impedido trabajar 10 años sobre su profesión, y si no le dan la suspensión, evidentemente afecta el mínimo vital, no solamente de la persona o del quejoso, sino también de sus dependientes económicos y principalmente si son niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa es la pertinencia y la utilidad del juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por ejemplo, hace unos días tuvimos conocimiento de un asunto de secuestro en donde el juez de distrito otorgó la suspensión para que las víctimas de secuestro, principalmente una señora y una niña, no acudieran nuevamente al tribunal de enjuiciamiento a rendir testimonio mientras dura la medida suspensional en virtud de declarar inconstitucional la figura de la reposición del procedimiento que marca el artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el juez de distrito declaró procedente la suspensión provisional y en su momento la definitiva para efecto de que estas dos personas, la fémina y la niña, no acudieran al juicio de reposición del procedimiento. Sin embargo, el juez de amparo, ya cuando resuelve, le otorga el amparo para efectos de que se transmita por video las declaraciones primigenias del juicio anulado. Esto con el propósito de evitar un tema de revictimización. Evidentemente, este asunto ahora está en revisión y se resolverá. Pero si le quitan la suspensión contra las leyes, esta señora y esta niña tendrían que acudir sí o sí al tribunal de enjuiciamiento a rendir testimonio. Y aun cuando se declarara que le violaron sus derechos humanos y que se pudieron haber tomado medidas no revictimizantes, la respuesta es que al haberse quitado la suspensión contra leyes, entonces serían actos consumados o dejarían sin materia inclusive el juicio de amparo. O sea, esa es la gravedad por la cual yo veo, al menos en materia penal, de que se quiten estas medidas suspensionales en amparo contra leyes. Digo, yo entiendo que buscan una cuestión de salida política en el sentido de que, por ejemplo, en el registro de telefonías o en el tema
digamos, de la minería o de derecho energético, la suspensión provisional haya tenido y la definitiva en su momento haya tenido efectos generales, lo cierto es que no podemos generalizar estas cuestiones cuando va a haber afectaciones a derechos humanos. Tiene que haber, digamos, este escaparate y no considerarlo de manera absoluta. De lo contrario, el hecho de no otorgar una suspensión, podría haber violaciones graves a los derechos de las personas por ese solo hecho de que ya las leyes que han sido aprobadas no proceden medidas suspensionales. ¿Sí? Entonces, yo lo veo de manera preocupante. No me conformaría simplemente con establecer digamos, un otorgamiento de un amparo para efectos, sino yo creo que debe haber un amparo de fondo, pero las medidas suspensionales precisamente permiten digamos, esa protección de tutela, esa tutela judicial efectiva como una medida o providencia precautoria desde el mismo momento en que se está interponiendo el juicio de garantías. ¿Sí? Así que eso es digamos, lo preocupante en esta reforma constitucional perdón, reforma a la ley de amparo que estamos viendo en el tintero. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que lo lean de manera muy cuidadosa para efecto de generar ese debate y, claro, verificar si es o no necesario ese tipo de reformas para garantizar los derechos de las personas, pero también para salvaguardar el orden público y el interés social. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no sé si hay alguna pregunta en este momento, si no, continuamos. Bien, entonces, ya una vez continuada digamos, este tema, desde el día de hoy hasta el final de nuestra sesión, vamos a estar viendo, digamos, de manera práctica algunos amparos, ¿sí? Desde luego les encargaría el deber de confidencialidad con relación a los datos personales, pero sí es importante establecer estos criterios. ¿Sale? Entonces, voy a entrar a mi plataforma del Poder Judicial de la Federación. Allí van a ver ustedes que hemos promovido, al menos en el último año, muchísimos amparos, o revisiones, y que estos tienen o deben darse su especial seguimiento. ¿Sí? Es muy importante que todos tengamos nuestra firma electrónica. Entonces aquí tenemos nuestra ley de amparo, pero bueno, aquí vamos a empezar a ver lo siguiente. Aquí tenemos una cuestión de vista global. Podemos ver la cuestión de los acuerdos siguientes. Y fíjense que de manera general, en este caso se trata del aseguramiento de un inmueble y resulta que las mismas autoridades responsables están negando la existencia de la propia autoridad responsable. En el siguiente caso, tenemos también otro aseguramiento de inmuebles. Pero básicamente el que nos importa es el siguiente.
estos casos, por ejemplo, esta es una de las últimas promociones que nosotros realizamos, que lo habíamos visto en nuestra primera clase, en donde dijimos que bueno, el Ministerio Público tenemos en cuanto hace a nuestro quejoso, autorizado en términos amplios, nos hace esa prevención para que se emplace a una tercera interesada y en su caso de no brindar el domicilio, entonces se tratará en los términos de inciso B de la ley de la materia de notificar por edictos y en su caso sobreseer el juicio de amparo. Entonces, bajo protesta de decir verdad, le manifestamos que los datos personales de las personas que se dicen víctimas de delito en los términos del artículo 109, fracción 26 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitaron la reserva de sus datos como parte de sus derechos procesales que la ley le reconoce. Por tanto, quienes recabaron esos datos es el agente del Ministerio Público y en su caso la asesoría jurídica y la jueza de control, quien es la responsable en este caso. Sin embargo, lo que sí se tiene conocimiento de que la persona de nombre tal es licenciada en Derecho con número profesional de cédula profesional tal, expedida por la Dirección General de Profesiones y tenemos ubicada la universidad y el domicilio, para lo cual es importante que se gire en oficio esa dependencia para que proporcione el domicilio que están en sus registros. Y derivado de una consulta de fuentes abiertas, se desprende que esta persona tiene relación con una persona jurídica informal, el teléfono y el correo electrónico y el domicilio y la geolocalización. Y asimismo, en la consulta de fuentes abiertas se desprende que es también apoderada legal de una empresa. Entonces, cabe destacar que tanto el quejoso como el suscrito representante no podemos realizar actos de búsqueda en virtud de que queremos evitar la aplicación de los criterios jurisprudenciales con números de registro 2026-111 y 2026-112 del Semanal de Investigación. La parte conducente indica que se incorporarán por lectura la entrevista de la víctima cuando sufra actos de amenazas o intimidación por parte de la defensa o del acusado. Por tanto, bajo protesta de decir verdad, somos muy escrupulosos y no queremos provocar actos de molestia y por eso tanto la jueza de control como la asesoría jurídica de la víctima y la fiscalía son quienes deben proporcionar esa información y en su caso investigarla. El quejoso se encuentra privado de su libertad por hechos falsos alegados por la fiscalía a nivel de probabilidad y es irracional e inclusive violatorio de derechos humanos, así como negatorio el acceso a la justicia, revertir la carga de la prueba en cuanto hace al domicilio, pues hay impedimentos legales para acceder a esa información en aras de proteger los derechos de las víctimas, entre ellas su residencia o incluso su identidad. Entonces, por lo anteriormente expuesto, sírvase proveer en los términos del presente escrito. Yo creo que en el ámbito convencional, perdón, en el ámbito constitucional, este artículo 27, fracción tercera de la Ley de Amparo atenta a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el quejoso no debe tener acceso ni relación con el tema de la víctima, sino que él debe permanecer, digamos, lo más separado de las pretensiones litigiosas de la propia víctima. Sin embargo, digo, aquí tenemos este tema que no le había dado seguimiento, pero le quería dar seguimiento con ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que a esa persona tenemos lo siguiente.
Desde el 12 de febrero del 2024 se le dio 3 días concedido a la parte quejosa mediante el proveído del 26 de enero del año en curso, a efecto de que proporcione el domicilio de la víctima o de la tercera interesada. Y claro, visto procesal que guardan los actos, se advierte que mediante proveído del 7 de febrero se reservó acordar lo conducente respecto al domicilio proporcionado por la autoridad responsable en el que pueda ser emplazada la tercera interesada, hasta en tanto la parte quejosa diera cumplimiento al requerimiento formulado el 26 de enero del año en curso, o bien feneciera el término concedido para tal efecto, lo que ya aconteció. Entonces se prevé de lo manifestado por la responsable, se toma conocimiento sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante prohibido 12 de diciembre se ordenó emplazar a la referida tercera interesada en el domicilio que proporcionó la oficiante, sin que fuera posible llevar a cabo dicha diligencia. Por otra parte, de la certificación de cuentas se advierte que feneció el término de los 3 días a la parte quejosa de que proporcionara un domicilio. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de 26 de enero del 2019 con fundamento en el artículo 27, fracción tercera, inciso B de la ley de amparo. Se requieren a las autoridades administrativas SAT, INS, ISSSTE, ICEMIM, Telmex, CFE, Infonavit e IN para que informen si en sus bases de datos tienen el nombre de la tercera entidad. Con apercibimiento le imponen una multa. En el entendido de que este órgano federal no cuenta con más datos respecto de dicha persona, por en caso de que después de la búsqueda no cuenten con domicilio, así lo deberá informar a este órgano federal sin requerir cuenta algún dato de esta. En este caso se entenderá desahogado el requerimiento en sentido negativo. Finalmente se hace conocimiento la parte quejosa de que no obtener resultado favorable subsiste el apercibimiento y se ordenará el emplazamiento de la tercera interesada por cuestión de dictos a su costa. En este caso, yo creo que tenemos que hacer una promoción para manifestar exactamente los mismos términos del escrito anterior en el caso que les puse. ¿Por qué? Porque la parte quejosa, en este caso, la persona que está privada de su libertad, no tiene acceso a los datos de la tercera interesada. Pero es necesario hacer una búsqueda de fuentes abiertas y es necesario realizar la búsqueda de domicilios con el propósito de que el juez de distrito tenga elementos para poder sustentar esta cuestión. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita estoy buscando el nombre de la tercera interesada. En donde, digamos, estas búsquedas en caso de arrojar positivo, nos permitan aportar datos para la cuestión de su búsqueda e identificación. Además, tomemos en cuenta cuáles son esos parámetros para estar en posibilidades de poder brindarle la información a la autoridad respecto de su búsqueda y localización. ¿Por qué? Porque ahora resulta que la mayoría de los terceros interesados ya no se
encuentran y eso dificulta, digamos, su localización. Y aquí sí lo que tenemos es de que en la búsqueda de fuentes abiertas no nos está arrojando información útil para la búsqueda de esta persona. Sí, lo que sí va a quedar claro y tenemos que promoverle al juez de que este tipo de pronunciamientos sí puede afectar a los derechos de la persona privada de su libertad, por una sencilla razón, de que precisamente la jueza de control adoptó la medida de la prisión preventiva justificada porque la persona es padre de la víctima y por la cercanía pudiese implicar un diagnóstico de riesgo procesal alto. Sin embargo, debemos decirlo, que al no encontrar dónde está la víctima, porque hay una carpeta de investigación que se trata de que el, el hoy imputado denunció a la tercera interesada por sustracción de niña, eso quiere decir que no tiene localizable ni a la tercera interesada ni a su hija. Y por consecuencia, no hay un riesgo riesgo procesal alto. Entonces, digamos, esos son algunos de los parámetros que debemos tomar en cuenta para tener, digamos, la justificación de la pertinencia e idoneidad de hasta dónde sí se puede revertir el tema de las notificaciones por edictos al quejoso y hasta dónde no. Yo creo que si no fuese un tema de privación de la libertad fuera de cualquier otra materia o naturaleza, no habría mayor problema en esa reversión, porque precisamente es carga procesal del accionante proporcionar esos datos. Pero cuando se trata de personas que están privadas de su libertad, ellos en mayor proporción tienen ese impedimento de carácter físico y también tienen un impedimento legal. ¿Por qué? Porque la reserva de los datos personales juega en contra del tema en este caso del quejoso. ¿Cómo ven? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Entonces, digo, independientemente de las circunstancias que pasen, lo que sí podemos considerar es básicamente lo siguiente. Y ahorita vamos a hacer el escrito y de una vez lo vamos a presentar.
En estos casos, vamos a decir lo siguiente. Ahí les vamos a encargar la confidencialidad de los datos personales. Voy a procurar que no se difundan. Pero tenemos lo siguiente. Aquí en este caso se trata del juez segundo de distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan. Y vamos a decirle lo siguiente, que más bien dicho, es nuestro amparo número 1528, diagonal 2023. Y luego vamos a ver aquí, digamos, el tema de la promoción correspondiente. Entonces, nosotros somos autorizados en términos amplios por parte del quejoso. Ahorita corregimos de manera respetuosa. Y atenta, comparecemos a exponer lo siguiente. Digo, primero, con fecha en este caso 26 de enero, de manera electrónica, si eso se pronunció el 26, el auto que estamos presentando fue publicado el 29 y surtió efectos, perdón, fue el 26 de enero publicado y según el sistema fue publicado el día 26. Entonces surte efectos a partir de los 2 días siguientes, a partir del 1 de febrero. Se realizó la prevención al quejoso para que proporcionara el domicilio
¿Dónde ubicar a la persona tercera interesada? Como segundo punto, lo que habíamos dicho, bajo protesta de decir verdad, le manifiesto que los datos personales de las personas que se dicen víctimas, en los términos del artículo 129, solicitaron la reserva como parte de sus derechos procesales. Por tanto, quienes recabaron dichos datos es el agente del Ministerio Público y, en su caso, la asesoría jurídica. Y la jueza de control, quien es la autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Tercero, como se trata de una niña, bueno, como la víctima se trata y el juzgador de amparo debe proteger el principio del interés superior de la infancia, bajo protesta de decir verdad, la jueza de control le otorgó la calidad, o más bien dicho, parte procesal para proteger los derechos de la persona a la Procuraduría de la Defensa de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Tecámac, quienes han compartido en las subsecuentes audiencias en la causa penal de origen. Para correr traslado a, digamos, a las partes del descubrimiento probatorio, es que los asesores jurídicos, perdón, más bien dicho, la Procuraduría, digo, o los representantes, otorgó los datos. Y ahorita los voy a poner. Y es la asesoría jurídica pública quienes representan los derechos de la ofendida. Se señala
como tercera interesada en el presente juicio de amparo. Y por tanto, tienen la representación legal para actuar a nombre y representación de esa interesada. ¿Cómo lo marca el artículo 125 de la Ley General de Víctimas? Y siguiente punto. Vamos a poner el siguiente, que este sería quinto. Cabe destacar que tanto el quejoso como el suscrito representante legal no podemos realizar actos de búsqueda, en virtud de que queremos evitar la aplicación de estos criterios, que en la parte conducente implica que incorporarán por lectura la lista de las víctimas cuando sufran actos de amenazas o intimidación. No queremos amenazar ni intimidar. Y luego, el quejoso se encuentra privado de su libertad por hechos falsos alegados por la fiscalía a nivel de probabilidad. Y hay una protección de residencia e inclusive una protección de identidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con la protección de residencia, o más bien dicho, aquí le vamos a poner bueno, en este caso, la parte, el quejoso que tiene su también medidas de protección. Entonces, las personas que se dicen víctimas tienen vigentes medidas de protección, por lo que de una búsqueda de fuentes abiertas, que son las que cuenta en alcance el quejoso, no arroja datos que permita identificar su identidad. Si nosotros estamos buscando, digo, tendríamos que utilizar otras fuentes. Pero ahora sabemos que
ponerle comillas, pues no nos está arrojando prácticamente nada. Bueno, sí me está arrojando algo. En este caso me está arrojando que esta persona pertenece a un grupo de judíos mesiánicos. Entonces, por ahí voy a centrar mi fuente de información para buscarla. Sin embargo, eso es lo que tengo ahorita en tema de fuentes abiertas y eso es, y no le vamos a dar mayores argumentos al juez de distrito porque las víctimas tienen medidas de protección y tienen derecho a que se proteja su identidad. Entonces, no podemos revertir esa carga de la prueba. ¿Sí? Y claro, ahí vamos a considerar que podría considerarse inconstitucional. Y violatorio al principio de presunción de inocencia, revertir la carga al imputado para que señale domicilio de la víctima. Y pues, y las autoridades cuentan con todo un aparato gubernamental para su búsqueda y localización. Entonces, hay fuentes abiertas, hay digamos, seguimientos, hay biométricos, o sea, hay cualquier cantidad de formas para localizar a estas personas. Y no lo están haciendo. Ahorita, por ejemplo, sabemos que pertenece a esa comunidad judía mesiánica, porque así me lo está arrojando una fuente abierta, y eso es lo que se debe tomar en cuenta. Pero pues no sabemos. O sea, ese es el problema de que extiendo cargas procesales no existen. Y eso eventualmente constituyen violaciones a los derechos, que entonces, el, digamos, el persona, en este caso, la persona que está privada de su libertad, pues no puede hacer más. Y pues en el caso de los abogados, no podemos realizar actos intimidatorios, o que puedan ser intimidatorios, como para darles una información y que al rato puedo decir, es que me están investigando, me están stalkeando y me siento intimidada y por tanto no quiero acudir al juicio. Y la jurisprudencia 20, 26 y entonces dice que si una persona se siente amenazada o se realizan actos de amenazas o intimidación, es una excepción al principio de contradicción y por tanto puede incorporarse por lectura dicho testimonio. Entonces es peligroso realizar esa búsqueda. Sí, y claro, nada más a lo que está en alcance de fuentes abiertas, eso es lo único que se puede tomar en cuenta para efecto de poder identificar y para poder actuar a nombre y representación de estas personas. ¿Qué les parece, compañeros? Ahora, en la siguiente clase del próximo martes, vamos a redactar digamos, algunos informes y vamos a redactar también algunos conceptos de violación. Vamos a estar trabajando ya sobre los conceptos de violación, cómo se estructuran, cómo se desarrollan y cómo se plantean, cómo se estructuran, cómo se desarrollan y esperemos acabar en toda la clase con un concepto de violación, para lo cual vamos a requerir que tengamos un poco más de dinamismo y tengamos abierto nuestro semanario judicial de la Federación para ir robusteciendo nuestro concepto de violación, ¿sí? Es decir, lo estaremos redactando en vivo.
solamente cuidando los datos de las partes procesales. ¿Estamos de acuerdo? Y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento de los muy complejos, muy en esta sesión. Sí, sino para darla por terminada y el próximo día. El próximo día, martes 16 de abril del 2024. Sí, no sé si tengan algo que manifestar. Si no, pues nos vemos hasta ese día. No, muchas gracias. Ahorita le puedo mandar mensajito. Sí, gracias, Gaby. Gracias. Bien, entonces, pues nos vemos el próximo martes, compañeros, y ya estaremos trabajando ya sobre casos prácticos en temas de amparo y vamos a ver cómo se comporta en los próximos días el tema de la jurisprudencia 693 diagonal 2023 en tratándose de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque vamos a promover varios recursos sobre este tema. Gracias, compañeros. Saludos, buenas noches.